Buen día, buen día. Un gusto saludarles. Mi nombre es Leo Chávez. Bienvenidos a Controversias Cristianas. Es un placer y un honor tenerlos el día de hoy. Muchas gracias, ¿verdad? Las personas que están sintonizadas detrás del dispositivo. Conmigo está hoy el hermano Eduardo Galeas. Un placer, Leo, una vez más estar aquí compartiendo la palabra del Señor, compartiendo acerca de nuestras experiencias con Él en Controversias Cristianas. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos han sintonizado, que nos han apoyado en este proyecto. Que el Señor les bendiga. Esperamos que el tema de hoy sea de bendición, que puedan aprovecharlo, que podamos aprender juntos acerca del Señor para conocerlo, acercarnos más a Él y saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, amén. El tema de hoy se llama la confianza en Dios, ¿verdad? Bueno, dicho esto, les quiero leer un versículo que está en Job 2:3, que dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso a Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Les voy a dar el contexto, chicos. Básicamente, Dios tuvo una reunión, ¿verdad? Y en esa reunión, pues, Jehová mandó a traer a su creación, a sus hijos, y pues uno de ellos que estaba ahí era Satanás, ¿verdad? Y pues Dios le preguntó por su siervo Job, y pues empezó Dios a decirle que Job era un hombre recto, ¿verdad? Y vino Satanás y le dijo básicamente a Dios que cómo no lo iba a servir, cómo Job no iba a servir a Dios, y básicamente Dios lo tenía cubierto, lo tenía bendecido. ¿Cómo no lo iba a adorar? ¿Cómo no lo iba a amar si él, todo lo que Job tenía, todo lo que Job hacía era bendecido por Dios? Entonces vino Dios y le dijo: no, le dice, haz lo que tú quieras con él, le dice, menos quítale la vida, le dice, no le quites, no le toques la vida, le dice. Y entonces ahí es donde empieza la prueba de Job, ¿verdad? Entonces por eso decidimos llamar este tema el día de hoy, la confianza en Dios. Y Eduardo, tengo una pregunta para ti. La pregunta, Eduardo, es la primera pregunta. Dice: ¿podría alguien no creyente, o alguien que todavía no se ha convertido, no ha aceptado a Cristo, podría alguien confiar en Dios? Ok. Porque Bueno, la historia de Job, la historia de Job, al parecer Job no, si no tengo mal entendido, creo que Job no era israelita, no, ¿verdad? la Biblia no No menciona. menciona si era o no era. No, Ok, pero no, bueno, no es. la pregunta es esa: ¿podría alguien que no conoce a Dios, que no ha aceptado a Dios, confiar en Él? Bueno, en el caso de Job, él sí conocía a Dios, ¿verdad? Él Claro que sí. sí, porque él hacía muchos actos donde la Biblia menciona que él le entregaba ofrendas a Dios, tanto por su familia como por sus hijos. Entonces vemos que Job primeramente sí conoce a Dios. La confianza podemos decir, la esperanza firme en alguien o algo, ¿verdad? En este caso, Dios. Entonces, hoy en día creo que la confianza de muchas personas está puesta en el dinero, en el gobierno, en nuestro trabajo, en nuestros ingresos, en una cuenta bancaria, en las cosas que a nosotros nos dan seguridad. Entonces, muchas personas que conocen a Dios confían en Dios, ¿verdad? Pero no sé hasta dónde pueden confiar en Él, porque cuando las cosas están bien es fácil para una persona decir yo confío en Dios, pero la verdadera prueba de confianza
se tiene en los momentos difíciles. Por eso Dios, que confiaba en Job, lo probó, y no lo probó en un momento de, por ejemplo, de prosperidad, porque él ya era próspero. El Señor había visto que a Job no lo quebrantaba el dinero, porque él siempre le daba a Dios y entregaba por sus hijos. Entonces, la prueba de Job, por ejemplo, no era tener dinero, era la ausencia de tanto del dinero como de su familia, incluso hasta llegar a la enfermedad de él, ya que el enemigo le comenzó a quitar a sus ganados, sus bienes, y posteriormente a sus hijos, ¿verdad? Y después el enemigo también le quitó la salud a él. Curiosamente, lo único que no le quitó fue la esposa. No, ha de ser otro castigo, porque me sorprende que el enemigo no le dijo, le voy a quitar la esposa, sino que la dejó. Sí, entonces vemos nosotros en esa historia, ¿verdad? Y cuál fue el punto donde que Job llegó al límite para él demostrar su confianza en Dios, para él demostrarle a todo el mundo que él, a pesar de lo que estaba pasando con su vida, él seguía confiando en Dios, aún en las adversidades. Confió en él en la prosperidad, está confiando en él ahora en la escasez. Y respondiendo a tu pregunta, yo digo que nuestra confianza va a ser probada. Hasta que una persona no ha tenido un proceso, no te puedo decir yo qué tanto confíe en Dios, porque la palabra del Señor dice que somos probados, que somos pasados por el fuego. Y hay muchas historias en la Biblia que habla acerca de la prueba. El mismo Jesús también tuvo su prueba de fuego, y él tuvo que soportar en ese momento todo lo que le sucedió para poder demostrar también que era digno de ser llamado el Hijo de Dios y obtener el galardón que estaba esperando, ¿verdad? Sí, porque Jesús dijo, en cierto momento Jesús dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Fueron las palabras exactas de Jesús. Entonces ahí vemos que también Jesús tuvo su prueba, pues, y pues gracias a él, hoy en día nosotros estamos aquí hablando de lo maravilloso, hablando de la confianza que podemos tener en él, ¿verdad? Entonces creo que ya esa pregunta me la respondiste, pero yo le voy a agregar algo a esa pregunta, ¿verdad? Yo igualmente creo que sí, ¿verdad? No quiero que a nadie tome esto a mal, pero yo también creo con los ojos cerrados de que sí, una persona que no es creyente, que no ha aceptado a Jesús, sí puede confiar en Dios, y más adelante les voy a decir por qué. Muchas personas no creyentes ponen a Job como ejemplo, ¿verdad? De que la palabra de Dios se contradice, porque vemos que en Proverbios dice Jehová que el bueno alcanzará favor de él. Entonces, ¿cómo es posible que con Job se contradiga? Entonces, algo muy importante aquí que las personas tienen que entender. Una persona que todavía no entiende la historia de Job no puede venir y decir que Dios se contradice. No, Dios en ningún momento se contradice. La palabra de Dios es una sola. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios le estaba confirmando a Satanás de que Job era un hombre recto, ¿verdad? Él solo lo estaba confirmando, y lastimosamente pues Job fue probado, como dice Eduardo, fue pasado por el fuego para poder ser refinado como el oro, ¿verdad? El oro cuando está siendo procesado es pasado por fuego, y pues básicamente eso fue lo que le pasó a Job. Pero Dios en ningún momento él se va a contradecir, sino que él solo le estaba confirmando a Satanás de que Job era un hombre recto, un hombre justo, y que él no iba a hablar mal en contra de Jehová. Es que yo lo que considero, Leo, el error de ahí es creer que porque seas una buena persona no te van a ocurrir cosas malas. Eso siempre va a suceder, y hay personas que creen que los que están en el camino del Señor no les va a suceder nada malo, porque ahí ese versículo de Proverbios te dice que el bueno alcanzará favor De Jehová. Más, entonces te está diciendo que vas a tener favor, sí, no que no vas a pasar por pruebas, léelo, ni te va a librar. Me gustaría que lo leas para que la gente entienda de lo que estamos hablando.
¿Qué es lo que dice exactamente? Vos ya lo leíste. No lo El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces él dice que el bueno va a alcanzar el favor, o sea que las personas que tratan de hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque bueno solamente Dios, van a tener favor de Dios. Y el favor es como aquella relación de alguien que te puede hacer un favor y que no lo piensa dos veces para hacerlo. Entonces, tenés el favor de Dios, que le solicitas a Dios, o el Señor sabe tus necesidades y Él te provee, Él te bendice, pero no quiere decir que por eso no vas a tener dificultades o tus pruebas. No vas a tener tus pruebas, ¿verdad? Porque eso el Señor lo dejó establecido, que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué dice después? Pero más yo he vencido al mundo. Pero dice. Confiad, dice. Pero perdón. Confiad. Confiad, ministro. Perdón, Confiad. Confiad porque yo ya he vencido al mundo. He vencido al mundo, exactamente. Entonces el Señor nos promete las aflicciones, tanto como también nos da la victoria. Eso no las quiero yo. Pero es que vienen juntas, vienen de la mano. Entonces al final, si viene una aflicción, hay que saber que vamos a vencer por medio del Señor esa aflicción, ¿verdad? Lo que hizo Job. Amén. Al final Job, que era la controversia de Job, era que le preguntaba al Señor, Señor, ¿y yo qué he hecho de malo? Eso, y la gente le decía, no, algo tuviste que cometer, algún pecado, algo tuviste que haber hecho. Le decían los amigos, arrepiéntete. Como dice el apóstol Santiago. Como dice un apóstol el supuesto apóstol. Exactamente. Entonces, y él decía, pero yo quiero escuchar, yo quiero saber que Dios me diga en qué me he equivocado, porque para que le estuviera pasando, y yo lo entiendo, Job, porque para que le haya pasado todo eso, ese tipo de haber dicho, bueno, ¿y qué hice yo de malo? ¿En qué fue lo que fallé? Pero era la prueba que él tenía, ¿verdad? Era la prueba que tenía por delante de demostrar en quién había creído. Amén, amén. Ok, dicho esto, ¿verdad? Seguimos a la siguiente pregunta. Si puedes confiar en Dios, ¿por qué Él permite que cosas malas le pasen a personas buenas? Estamos en un mundo, Leo, que todos estamos expuestos a la maldad. Desde que la serpiente convenció a Eva, entró la maldad, entró la enfermedad, entró la avaricia, entró todo lo que destruye, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nadie está exento. Todos. Ya puede ser la persona más ungida, más bien es la que es procesada de muchas maneras, pero todos en esta vida vamos a tener problemas. Entonces, todo está en saber de que a pesar de que tenemos esos problemas, el Señor nos va a dar la victoria. Y el hecho de que yo sea una buena persona o trate de serlo no quiere decir que no voy a tener problemas. Claro que lo voy a tener. Entonces, por el hecho de que yo esté en el camino del Señor, no voy a pensar erróneamente de que no voy a tener ningún problema, porque me voy a enfermar. Algún familiar mío también, puedo tener un accidente, ¿verdad? Cualquier cosa, que Dios reprenda al enemigo, pero debemos de saber nosotros que en esta vida estamos expuestos a cualquier cosa y por eso tenemos que tener... O tú también puedes ser bueno, pero hay muchas personas malas en el mundo que siempre andan pensando en hacer el mal. Es que nosotros no podemos controlar o regular el comportamiento de las personas. Yo puedo andar bien, puedo venir con mi vía, por ejemplo, conduciendo en mi carril correcto, pero muchas veces viene otro tipo que viene borracho, impacta conmigo, quizás yo ando con algún familiar, quede inválido, qué sé yo, pero por eso no quiere decir que Dios deja de ser bueno, sino que son cosas que van a ocurrir en esta tierra. Y en Eclesiastés también le dice Salomón que él ha visto que hay muchas personas buenas que murieron jóvenes y hay muchas personas malas que vivieron por largo tiempo, dice, y no tiene sentido para mí eso. Yo no le recomiendo a alguien que ande un poquito medio mal, así como depresivo, no le recomiendo que lean Eclesiastés, porque ahí dice, ni quiera Dios, una vez yo andaba un poco medio triste, y cuando lo leí, ese tipo lo único que me parecía era la muerte, lo único que queda es básicamente la muerte, decía. Entonces, pero sí tiene buenas reflexiones, ¿verdad? Eclesiastés, pero sí sería para alguien leerlo, alguien que ande bien, porque... Entonces, Leo, sin salirnos del tema, podemos decir que todo dependería de que hacia dónde se dirige nuestro clamor cuando estamos en una aflicción, porque ahí es donde yo demuestro mi confianza. Cuando yo tengo un problema, yo tengo cierto tipo de personas a mi alrededor a las que de confianza yo les cuento, pero la primera tiene que ser Dios. Entonces, es ahí donde se demuestra que nosotros confiamos en Dios. Yo te apuesto
Porque, y te lo digo porque yo lo hice, yo puedo decir, no, le estamos orando al Señor, mentira, nunca le pidió al Señor, nunca le oró al Señor, solo dice, no, el Señor sabe, dice. Y entonces el Señor, ¿por qué nos invita a nosotros a la oración? ¿Por qué nos invita? ¿Por qué nos dice que tengamos ese momento? Y muchas personas dicen, no, el Señor sabe, o le está orando, y mentira, no le ha orado al Señor, porque el Señor guarda nuestras oraciones. El Señor, no hay oración que Él viene y la desecha, o la tiene por allá, o esta no la toma en cuenta, sino que el Señor escucha nuestras oraciones, y de acuerdo a nuestras oraciones Él nos responde. Y la gente que ha orado por algo, que está del otro lado de la pantalla, me va a decir si más de alguna vez no oró por algo y el Señor no le contestó. Entonces, es ahí donde yo demuestro también que mi confianza está en Dios a través de la oración. Cuando yo vengo y tengo un problema y lo primero que hago es ir a buscar al Señor, pero hay gente que dice, no, aquí solo nos queda orar. No está poniendo su confianza, es el último recurso que tiene. Exactamente, entonces no está en realidad poniendo su confianza en Dios, sino que como ya agotó la instancia con los humanos, con sus recursos, como ya su chequera no le da para pagar la renta, como su hijo, quizás el doctor le dijo que ya no tiene ningún arreglo, entonces él dice, aquí solo nos queda orar a Dios. Entonces es ahí, esas palabras te dan a entender en quién está confiando. Correcto. Yo tengo mi propia opinión, ¿verdad?, de esta respuesta también, como siempre lo hemos tocado en temas pasados. Esta solo es mi humilde opinión, tú tienes tu opinión. Y la pregunta la vuelvo a repetir, si puedes confiar en Dios, ¿por qué Él permite que cosas malas le pasen a personas buenas? Eduardo, acuérdate que Dios, ¿verdad?, es principio y es fin. Entonces Dios conoce, ¿verdad?, lo que va a suceder desde el principio de tu vida hasta el final de tus días, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios, ¿verdad?, permite sucesos en nuestras vidas para evitar que más adelante nosotros tengamos un fracaso o nos pase algo peor. Entonces muchas veces nosotros hay ciertas cosas que nos suceden que nosotros venimos, nos agobiamos y empezamos a decir que Dios es malo. Pero ahí estamos hablando de cosas que nosotros no controlamos, ¿verdad? Porque yo he visto personas que le han pasado muchas cosas y han sido por sus comportamientos. Correcto. Entonces, Sí, obviamente. Estamos hablando de cosas que nosotros no podemos controlar. Correcto. Estamos hablando como pone así, como, no sé. Porque si vos me decís que alguien padece de diabetes y yo lo miro tomando refresco todo el día. Vamos a tocar un tema más delicado. Muchas personas, digamos, no creyentes o ateas, por decir así, vienen y dicen, si Dios existe, ¿por qué permite que alguien mate a un niño, que un niño se muera, ¿verdad?, que esta persona lo mate, ¿verdad? En mi caso, a mí me pasó, me sucedió, yo no lograba entender estas cosas hasta hoy en día que conozco a Dios, que amo a Dios, que he buscado a Dios, que oro y que estoy en constante relación con Él. No sé, yo, como te digo, es mi humilde opinión, lo que creo yo es que, como les digo, a mí lastimosamente me mataron mi primogénito, de 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, no sé si Dios como te digo, es mi humilde opinión, no sé si él ya en su vejez o ya cuando fuera un adolescente, él, no sé si iba a perder, iba a morir en su adolescencia y después iba a ir al lago de fuego, no sé qué tipo de persona iba a ser o de qué lo estaba librando el Señor más adelante, ¿me entiendes? Esta, como te digo, es solo mi humilde opinión. No sé de qué Dios lo estaba librando a él, que permitió que alguien más le hiciera daño a él y lo mató de 1 año y medio, ¿me entiendes? Entonces yo en aquellos tiempos pues reprochaba mucho y decía, no, que el Señor es malo, que aquí, que allá, porque ¿cómo es posible que permita que este niño muera, un niño inocente de 1 año y medio, ¿me entiendes? Pero también en la historia de Job, más adelante nosotros vemos que Job trata como de cuestionar a Dios, y muchos años yo viví cuestionando a Dios, que por qué sucedían este tipo de cosas, y entonces en una parte viene Job, que me encanta esa parte, ¿verdad? Creo que está en el capítulo 42, creo que es, o 42 o 43, y Job y Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Le dice, cuando yo creé el universo. ¿Dónde estabas tú cuando yo separé los mares de las aguas saladas con las aguas ¿cómo se llama? Dulces. Entonces Dios le empieza a decir a él un montón de cosas como diciéndole a Job, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí de lo que yo hago? ¿Verdad? Entonces Dios es omnipotente, ¿cómo es la otra palabra? Omnipresente.
omnipotente, omnipresente, y Él es principio y fin. Entonces Él conoce el día que nacemos hasta el día en que vamos a morir. Entonces muchas veces, en mi humilde opinión, yo creo que pues Dios nos libra de muchas cosas, y no sé, como te digo, yo hoy en día creo que no sé si mi hijo ya grande él se hubiera perdido la vida y hubiera terminado en el lago de fuego, no sé, de estas cosas no las sabemos, ¿verdad? Entonces, pero como te digo, solo es mi opinión, ¿verdad? Pero también tenemos, como dices tú, hay personas malas en este mundo, ¿me entiendes? Yo no puedo controlar lo que la otra persona hace. También ese es otro buen punto que tú tocaste, y que si hay algo, Leo, que yo te voy a decir también, referente a lo que tú estás mencionando, es que el enemigo es especialista en echarle la culpa a Dios. ¿Por qué nosotros culpamos a Dios por las cosas malas que alguien más hizo? El enemigo es especialista en que cuando sucede algo, como le decían a Job también, la esposa, ¿verdad? Le dice, ¿no ves que tu Dios no te cuidó? ¿No ves que tu Dios permitió todo eso? Si maldice a tu Dios y muérete. Y muérete, sí. Exactamente. Entonces, el enemigo... En ningún momento Dios le hizo todo eso a Job. Eso fue el enemigo. El enemigo, exactamente. El enemigo es especialista también en engañarnos a nosotros y hacerle... culpar a Dios de todo, pues. Correcto. Y Dios no nos controla a nosotros. Nosotros no somos robots de Dios. Él nos dice a nosotros cuál debe ser nuestro comportamiento para agradarle a Él. Pero Dios a mí no me obliga. Yo decido si robo o no robo. Yo decido ser sincero o mentir. Yo decido si perdonar o no perdonar. Amar o matar. Exactamente. Entonces, el enemigo es especialista en venir y engañarnos a cada uno de nosotros y hacernos creer que es Dios quien permitió todo eso, que Dios, claro, pero es que Dios no interviene en nuestras decisiones. Él nos dice qué es lo que debemos hacer. Hay casos muy, 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 muy especiales en los que Dios sí interviene, ¿verdad? Pero hay otros, en su mayoría, Dios no interviene porque Él a nosotros nos dio el libre albedrío. Entonces al final Él dice que va a ser un juez y que va a juzgar a cada uno por sus acciones. Entonces muchas personas dicen eso, ¿verdad? Incluso se apartan del Señor porque dicen, ¿cómo es posible que yo sirviendo al Señor haya tenido este accidente o haya contraído esta enfermedad o cosas así? Entonces, y se nos olvida que el enemigo es quien vino para matar, hurtar y destruir. Y el Señor lo va a permitir porque no fue Él quien provocó todo eso. Fuimos nosotros desde el Edén. Entonces ya sabemos a lo que venimos expuestos. Y el Señor dice que vamos a tener todas esas dificultades. Pero es ahí donde su palabra nos lleva hacia Él, porque su palabra dice que bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, que son las mentiras del enemigo. Entonces, todos aquellos que confíen en el Señor también tendrán sus recompensas, porque si hay una recompensa que la confianza en Dios nos puede dar, es que Él cambiará los momentos difíciles en bendición. Amén. Si vos querés ver a un Abraham que estaba en un momento difícil con su esposa, vos vas a ver ahora un Abraham padre de naciones. Si vos ves a un Job derrotado, el día después el Señor lo hizo el hombre más próspero. Cuando confiamos en Él. Por eso estamos hablando de que bienaventurado el hombre que pone su confianza en Jehová. Entonces, aquel problema que el enemigo estaba utilizando para destruirte, si tú confías en Dios, amén, Él lo va a transformar en bendición. Gloria a Dios. Hay un versículo en particular, un versículo que a mí amo, adoro, que me vuela los, ¿cómo que dice aquel? El pelón aquel. El versículo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, óyelo bien, todas, no solo las buenas, ahí dice todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo, Eduardo, a mí me encanta porque yo en mi juventud, ¿verdad?, cometí demasiados errores.
bueno, hasta el día de hoy sigo cometiendo errores, ¿verdad? Pero trato, pues, muchos errores ya Dios los ha corregido. Y Él me está moldeando, ¿verdad? A su manera. Pero yo en mi juventud cometí demasiados errores. Incluso yo fui deportado, soy un hombre que Estados Unidos lo votó, lo sacó de Estados Unidos porque era un desastre, ¿verdad? Pero aquí es donde cae este mensaje que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. Yo creo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que a mí me pasó, bueno, si tú a mí me dijeras, Leo, porque acuérdate, yo no tuve padre, ¿verdad? No tuve una figura paterna porque lastimosamente, pues no es que no tuve padre, mi madre los llevó a nosotros para Estados Unidos y pues mi padre quedó acá y lastimosamente pues yo me crié solo con la figura materna. Y entonces a mí me pasaron muchas cosas malas en Estados Unidos y también hice muchas cosas malas, entonces terminé siendo deportado. Y en aquellos tiempos yo no entendía, pues, y fue un desastre, mi vida fue un desastre, ¿verdad? Pero hoy en día yo creo que estoy donde debo de estar. Dios cuando va a bendecir a alguien lo bendice aquí en Estados Unidos, donde sea el Señor te va a bendecir. Entonces si tú me dices, ¿verdad? Yo siempre estuve falta de un padre, ¿verdad? Que hoy en día pues ya lo tengo, que es Jesús, Dios. Y si tú hoy en día me dijeras, Leo, si tú toda tu juventud yo te diera una familia perfecta, si yo te diera una familia perfecta, porque sabemos que no la hay. Correcto, ¿verdad? Pero si tú cambiarías tu vida hoy por una familia perfecta, que tuvieras tu padre, tu madre, una linda relación, pero tendría que cambiar lo que soy hoy yo en día, lo que hoy en día soy, creo que no la cambiaría porque, no sé, conocía a un Dios, conocía a Dios, conocía al Dios de Abraham, al Dios de Israel, a mi Dios. Entonces creo que hoy en día estoy donde tengo que estar. No cambiaría nada de lo que yo hice en el pasado, porque todo lo que yo hice en el pasado, todo lo malo y todo lo bueno que me sucedió, me condujo a donde estoy hoy en día. Entonces creo que estoy donde tengo que estar, y es a los pies de Cristo. Y creo que si yo hubiera tenido una familia perfecta o un padre que me corrigiera o algo, posiblemente yo no me hubiera aferrado a Dios como lo hice la primera vez que lo conocí, porque no sé, me agarré de Él, me aferré de Él, no tenía nada más, como dices tú, en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, es ahí donde tú buscas a Dios, ¿me entiendes? Es ahí donde cuando tú ya sabes que no tienes otra opción, entonces es ahí donde tú en realidad te aferras a Dios, y es ahí donde activas la fe, ¿me entiendes? Y pues así fue que conocí yo a Dios, ¿verdad? Otro día les voy a hablar de mi testimonio. Y que también, Leo, la palabra del Señor dice también que vana es la ayuda del hombre, pero en Dios haremos proezas. Entonces, vos compartís tu testimonio, ¿verdad? De cómo ha sido tu vida. Y es ahí donde Dios se manifiesta también. Es ahí donde lo que parecía ir en contra tuyo se convierte en una proeza. Amén. Porque la ayuda del hombre puede llegar hasta cierto punto, pero de ahí en adelante Dios es quien tiene la última palabra. Entonces aquellos que confían en el Señor nunca van a ser avergonzados. Y es ahí donde el Señor se manifiesta, y por eso permite también muchas cosas en la vida, como en el caso de Job, para ser específicos, y Él lo hizo para manifestar, para demostrar que Él era Dios y que estaba con Él, que todo era, como dicen, era un riesgo calculado, pues que Él estaba tomando, pero que Dios tenía el control de todo. Dios lo afirmó desde un principio. Y si hay algo también que la confianza te va a dar, Leo, es te va a engrandecer. Cuando nosotros confiamos en Dios, porque para ese entonces Job estaba siendo humillado. Job se encontraba en la calle, nadie se acercaba a él. Incluso los amigos fueron y le dijeron, tú estás en pecado, le dijeron un montón de cosas. Y vemos que al final de la historia, Dios le dijo a los amigos de Job que tenían que ir y que Job tenía que ofrecer holocausto por ellos. En pocas palabras les dijo, si ustedes quieren que yo los escuche,
háganlo a través de mi siervo Entonces, Job. mi pregunta es la siguiente. Entonces ahí vemos donde Dios lo exaltó a él. Mi pregunta es la siguiente. ¿A quién engrandece Dios? ¿Al que pasa por pruebas o al que no las pasa? Al que pasa por pruebas, pero sigue siendo fiel. Sí, confía en Dios. Estamos hablando de la confianza en Dios. Correcto, okay. Correcto. Entonces, aquellas personas a las que el Señor prueba, esas son las que después va a engrandecer. Decime una persona que fue engrandecida y que esa persona me cuente su historia de cómo llegó hasta ese lugar. Fue porque antes tuvo que haber un proceso, fue porque antes tuvo que haber una dificultad, creyó en el Señor y hoy en día es una persona engrandecida. Por lo que vos escuchás de lo que sucedió y que confió en Dios y después el Señor le recompensó esa confianza. Amén. Me dejaste con un nudo en la garganta. Ok, esto nos lleva a la tercera pregunta. Ok. Solo quiero añadir algo, Leo, y es que tu confianza va a estar siempre en la respuesta que tú tengas a las adversidades. ¿Vuelve a repetir eso, por favor, para la audiencia? Tu confianza estará siempre en tu respuesta a las adversidades. Decime a dónde vas vos cuando tenés una adversidad y yo te voy a decir la respuesta que vas a recibir. Si vas a buscar ayuda en el hombre, te vas a decepcionar y te van a herir porque el hombre no te va a poder ayudar porque el Señor va a querer que lo busques a Él. Amén. Entonces, si vos o cualquiera que está allá atrás tiene un problema y no sabe qué hacer y se acerca al Señor, después va a ser una persona recompensada por el Señor. Va a ser una persona bendecida y va a ser una persona con el favor del Señor porque puso en Él su confianza y no lo puso en las demás cosas. Yo soy uno de esos. Sí. ¿De cuáles esos? De esos, de que he puesto mi confianza en Dios y sigo creyendo. Ahorita estoy pasando momentos difíciles, pero sigo confiando en Dios. Y hay veces que quiero tirar la toalla, Eduardo, pero yo sé en quién he confiado. No es fácil. Sé en quién he confiado. Yo he visto a personas recibir malas noticias, incluso yo las he recibido, y me he quedado sorprendido cuando la reacción de aquellas personas es doblar sus rodillas y decirle al Señor: no te entiendo, no sé por qué está sucediendo esto, pero confío en ti. Amén. Es ahí y me sorprende, y si hay algo en lo que digo yo, qué nivel de confianza fue en Sadrach, Mesach y Abednego, porque cuando el rey Nabucodonosor exigió al pueblo que se postraran y adoraran la estatua que él había hecho, y le fueron a contar ellos no se postraron, ¿verdad? Y le fueron a dar la noticia al rey, y el rey vino a preguntarles a ellos, porque eran uno de sus principales, de los más sabios que él tenía. Entonces les fue a preguntar, está en Daniel en el capítulo 2, y le dijo el rey a él que le contestaran acerca del asunto, y ellos le dijeron: rey, no tenemos nada que hablar sobre ese asunto. El Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de tu mano, pero si aún no lo hace, tenlo por seguro que no nos vamos a postrar ante tus ídolos. ¡Wow! Y cuando yo escucho a los tipos, a mí se me engrifa la piel, porque ellos sabían que estaban condenados a muerte. Y ellos decidieron ir y no pusieron su esperanza en la salvación, sino en la convicción que tenían de a quién servían. Amén. No les importaba si iban a salir calcinados de ahí o si iban a salir ilesos. Eso no era lo importante. Aquí en esta tierra no es lo importante, no va a ser si tenemos una tienda fructífera, si nos fue bien en nuestros negocios, si hicimos grandes cosas. Al final va a ser en quién nosotros confiamos. Si tuvimos a Jesús en nuestra vida o no lo tuvimos. Esa va a ser la única pregunta que va a servir allá en el cielo. ¿Creíste o no creíste en Jesús? Y si creíste, tenés que creer en todo lo que Él dejó. Amén. Escrito. Y en todo lo que Él dejó dicho. Amén. Ok. Esto nos lleva, ¿verdad?, a nuestra tercera pregunta, que esta pues es una pregunta bien, no la quería ni hacer, pero bueno. ¿Dios es realmente justo si permite el sufrimiento sin motivo?
Dios es un juez justo y al final todos vamos a ser juzgados. Si alguien nos hizo sufrir o nos hizo un mal, el Señor después lo va a juzgar. Él es un juez. Entonces, vuelvo y te repito, si alguien nos hizo un daño, esa persona, nosotros la ponemos en manos del Señor y el Señor se va a encargar acerca de eso. Él le va a dar lo que la persona se merece. Entonces, Dios va a ser justo y Él va a hacer lo que crea conveniente, y es ahí donde nosotros debemos de confiar en eso, en que el Señor va a tomar el asunto en sus manos y lo que suceda, esa es la voluntad de Dios. Y como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? Le dije, cuando yo hice esto, aquello, lo otro. Que a ti, lo que yo quiero hacer, que a ti, porque Él es soberano. Entonces, al final, nosotros también fuimos perdonados por Él. Correcto. Cuando muchas veces debimos ser juzgados, Él nos perdonó. Entonces, de la misma manera, Él va a juzgar a los demás con el mismo amor que nos juzga a nosotros. Porque esto te lo pregunto porque, mira, muchas veces a nosotros viene alguien, ¿verdad? Y nos hace algo malo. Y entonces nosotros estamos esperando que el Señor venga y fuego sobre aquella persona, ¿me entendés? Entonces, acuérdate que también si aquella persona viene, va, se arrodilla y se arrepiente, aquel también es hijo de Dios, ¿me entiendes? Claro, entonces, muchas veces nosotros pensamos que porque alguien nos haga algo malo, ya inmediatamente Dios tiene que ir y castigarlo, pero nosotros no sabemos muy dentro del corazón si aquella persona fue y se arrodilló ante Dios y pidió perdón, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y desde la perspectiva humana pareciera injusto, ¿verdad? Pero la Biblia enseña que Dios tiene un propósito más allá de nuestra comprensión. La historia de Job demuestra que Dios restaura y recompensa a los fieles. Muchas veces Él permite sucesos malos en nuestras vidas para que nosotros le busquemos desesperadamente, sabiendo que lo que necesitamos o pedimos solo Él lo puede hacer, porque humanamente no es posible hacer lo que estamos pidiendo, ¿verdad? O lo que queremos, humanamente no se puede, y es ahí donde comienza la fe. Es ahí donde el Señor se empieza a manifestar. Por ejemplo, cuando tú ya tocas fondo, y vienes tú y buscas a Dios, es ahí, ¿verdad?, donde a Dios le gusta manifestarse, porque dices tú, ahí no hay tales de que pero es que yo lo pude hacer no, a Dios le gusta manifestarse donde nosotros sabemos que es algo que solo Él puede hacer, pues solo es algo ahí donde nosotros activamos la fe, cuando nosotros venimos y ya tocamos fondo y no hay nada para nosotros ya, ahí es como quien dice el fin del mundo, y entonces nosotros decimos, bueno, voy a orar, y cuando viene Dios y hace el milagro, no hay dudas de que fue Él quien lo hizo. Entonces es ahí donde nosotros activamos nuestra fe, ¿verdad? Muchas veces lastimosamente tenemos que tocar fondo para activar nuestra fe, porque es ahí donde nosotros decimos, bueno, aquí ya estás acorralado, entonces es ahí donde tú vienes, oras, y es ahí donde tú confías, tienes fe en Él, porque activas tu fe, porque no hay nada más. Y entonces es ahí donde a Dios le gusta manifestarse, porque no hay dudas de que sí fue Él quien en realidad lo hizo, ¿verdad? También hay otra, ya tiempos, escuché esta prédica de nuestro pastor, ¿verdad? De que saludo a mi pastor, de Carlos Espinosa, el mejor pastor de Uticalpo, Lancho y Honduras. Y todo Centroamérica. No, hay otros buenos también, está Cash Luna también, que mis respetos también. Y hay otros también. Que yo no sé los nombres, pero hay otros. Hay disciplina, pastor. Hay una, no me acuerdo muy bien de esta prédica, pero básicamente es como el primer requisito que Dios necesita para prosperar a alguien es no tener nada, papá. Porque así
básicamente, ¿cómo te vas a vanagloriar vos? O vas a decir, no, pero es que yo ya tenía esto, que no, a Dios cuando Dios quiere hacer algo, levantar a alguien, a Él le gusta que cada persona comience con cero, papá, porque ahí no, que fue el caso mío, pues yo no puedo venir y decir, no, pero es que aquí o allá, no, ¿cuál tales? Yo más bien venía con una deuda elevadísima que yo no hallaba salida, pues, y pues Dios se manifestó y no hubo tales de que yo podría salir Así de ahí es. con mis propias fuerzas, sino que fue Dios quien en realidad me sacó de ahí, ¿verdad? Así es. Entonces, Y así lo puede ser también con cualquier persona que está del otro lado de la cámara, que Dios puede transformar cualquier dificultad en una gran bendición. Si amén. ponemos nuestra confianza en el Señor y vamos y clamamos a Dios, vamos a recibir una respuesta positiva y vamos a conocer el verdadero significado de poner nuestra confianza en Dios. Amén. Entonces, amén. si tú estás pasando por algo, si tú te sientes mal, te sientes triste, estás deprimido, no puedes dormir, tienes ansiedad, queremos que busques del Señor, queremos que pongas tu confianza en el Señor, no en las pastillas, no en los doctores, no en lo que va a decir un juez, no en lo que va a decir a un banco, no en lo que va a decir tu patrón, sino que pongas tu confianza en Dios. Eso es lo que nosotros queremos transmitir el día de hoy, que pongas tu confianza en Dios, que Él tomará el asunto en sus manos y aquello que tú creíste que era para destrucción te va a edificar, y no solamente a ti, sino que también a tu familia. Amén. 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 Bueno, señoras y señores, dicho esto, ¿verdad? Concluimos con nuestro programa el día de hoy. Esto es Controversias Cristianas. Por favor, síganos en Facebook, TikTok y YouTube. Fue un placer, un enorme placer tenerlos el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a Alex. Alex Sarmiento, Que está detrás de cámaras. Nuestro productor, hermano. Es un placer, te lo agradezco. Gracias. Esto que has hecho con nosotros hoy, Alex, va a tener su recompensa de Jehová, ¿verdad? en la tierra y en el cielo. En la tierra y en el cielo. Bendecimos a tu esposa, a tu familia y también bendecimos a Ríos de Agua Viva, que es nuestra casa. Nuestra casa, que es la que los ha enseñado, los ha dado tanta sabiduría, ¿verdad? Bueno, Dios primero, ¿verdad? Gracias a Dios, Él nos ha llenado de sabiduría, que nos puso también en el lugar correcto. En el lugar correcto, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones. Esto es Controversias Cristianas con el hermano Eduardo Galeas. Un placer saludarles. Bye.